No juegues con lo que no entiendes, porque yo lo hice y casi muero en el intento. El internet está lleno de rituales, imitaciones y supuestos juegos que prometen emoción y misterio, pero lo que nadie te dice es que algunos no son inventados, algunos funcionan. Y yo soy la prueba viviente de que una vez que comienzas, ya no hay forma de detener lo que despiertas. Me llamo Daniel Méndez, tengo 31 años y nací en Ciudad de México, aunque toda mi vida he sentido que nunca pertenecí del todo a ningún lugar. Y fue ahí, en esa rutina hueca y repetitiva, donde encontré lo que me arrastró al infierno. Todo comenzó una madrugada cualquiera cuando, después del trabajo, me serví un café amargo y abrí la computadora. El insomnio me devoraba y entre videos y foros de terror encontré un hilo que se titulaba El juego de los 3 espejos, ritual prohibido. Al principio pensé que era la típica basura que inventan para asustar a los ingenuos, pero algo en la manera en que estaba escrito me atrapó. No tenía el tono exagerado de un creepypasta. Era directo, preciso, como si fueran instrucciones reales, como una receta oscura. El post decía que necesitabas 3 espejos medianos, una vela negra y una habitación sin ventanas. El objetivo, invocar al que responde, una entidad que supuestamente podía contestar cualquier pregunta, incluso aquellas que nadie debería saber. El texto terminaba con una advertencia que sonaba más a amenaza. Una vez que empieces, no pares. Una vez que preguntes, no intentes olvidar, porque él tampoco lo hará. Cerré la página y me reí en silencio, aunque en el fondo había una parte de mí que se estremeció. Siempre he tenido esa maldita curiosidad que me empuja hacia lo prohibido. Y esa noche, con la soledad mordiendo mis entrañas, decidí que nada perdía con intentarlo. Al día siguiente, después de dormir unas horas, salí a comprar los espejos en un tianguis cercano. No era difícil. 3 espejos viejos, de marco de madera, rajados en las esquinas. La vela negra la conseguí en una tienda esotérica, de esas que siempre huelen a incienso y a polvo, donde las mujeres mayores te miran como si ya supieran tus pecados. Me llevé los objetos en una mochila, con un nudo extraño en el estómago como si llevara dinamita. Esa noche, esperé a que el edificio quedara en silencio. Coloqué los espejos formando un triángulo en la sala, con la vela negra en el centro. Apagué las luces, cerré la puerta y me senté frente a ese improvisado altar. La llama parpadeaba como si respirara y yo sentía que algo en el aire se volvía más denso, como si el mismo espacio se hubiese dado cuenta de lo que estaba por suceder. Las instrucciones decían que debía mirarme fijamente en los 3 espejos al mismo tiempo, inclinando la cabeza de manera que pudiera ver los reflejos cruzarse. Lo hice, y lo que vi me heló la sangre. No eran solo 3 reflejos, eran muchos, como si detrás de mí hubiera un enjambre de sombras copiando mis movimientos, pero con un leve retraso. Mis reflejos no pestañeaban al mismo tiempo que yo, y juraría que una de esas imágenes sonrió mientras mi rostro permanecía serio. Me eché hacia atrás, con el corazón martillándome el pecho. Todo en mi mente gritaba que lo apagara, que rompiera los espejos, que saliera corriendo, pero no lo hice. Había una parte de mí que necesitaba saber más, que se alimentaba de esa mezcla de miedo y adrenalina. Así que pregunté, con la voz quebrada, ¿hay alguien aquí? El silencio fue absoluto, tan denso que podía escucharlo como un zumbido, hasta que un crujido me respondió. No venía de los espejos, sino de la puerta de la sala. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Giré lentamente la cabeza, pero no había nada. Sin embargo, en los espejos vi lo que no estaba frente a mí, una silueta oscura de pie, justo junto a la puerta, inmóvil, observándome. Me levanté de golpe tirando la vela, apagándola. La sala quedó en penumbras. Encendí la luz con manos temblorosas y corrí a revisar la puerta, el pasillo, todo. No había nada, pero los espejos seguían ahí, reflejando rincones que parecían más profundos de lo que eran en realidad, como si dentro de ellos hubiera pasillos infinitos. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con todas las luces encendidas, con el sonido de la televisión de fondo,
tratando de convencerme de que había sido producto de la sugestión, y durante unos días lo logré hacerlo. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Al tercer día, empecé a escuchar un golpeteo suave en las madrugadas, como uñas raspando el piso. Lo ignoraba, me ponía audífonos, pero cada noche sonaba más cerca, más insistente, hasta que una vez lo escuché justo debajo de mi cama. Me quedé paralizado, los auriculares en silencio, y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos, fingiendo que dormía. Después vinieron las voces. Al principio eran murmullos en el pasillo, como vecinos hablando, pero al abrir la puerta no había nadie. Luego comencé a escucharlas dentro del departamento, cuchicheando detrás de mí, repitiendo mi nombre, alargando las sílabas con un eco enfermizo. ¡Daniel! Me convencí de que era estrés, de que estaba alucinando por falta de sueño, pero un detalle me rompió toda esa lógica. Una mañana, al levantarme, encontré los 3 espejos de la sala nuevamente acomodados en triángulo, con la vela negra en el centro, encendida hasta la mitad. Yo recordaba claramente haberlos guardado en el closet, envueltos en una sábana. Nadie tenía llaves de mi departamento, nadie. Ese día sentí por primera vez un miedo que no se parecía a nada. No era como temer a un ladrón o a la muerte misma. Era el miedo a algo que no entiendes, algo que no puedes enfrentar porque no obedece las mismas reglas que tú. Y lo peor es que aún con todo eso, una parte de mí quería volver a jugar, quería preguntar, quería ver qué había más allá de esos reflejos que parecían tener vida propia. No lo hice esa noche, pero los espejos, ellos me seguían llamando. Pasaron 2 noches en las que logré resistirme a la tentación de volver a encender la vela negra y colocar los espejos. Dormía con todas las luces encendidas, el televisor puesto en un canal cualquiera y el celular bajo la almohada, como si eso pudiera salvarme. Pero la calma era una mentira frágil, un cristal a punto de romperse, porque aunque intentaba ignorar lo que había comenzado, la presencia seguía ahí, creciendo en cada rincón de mi departamento. La primera señal fue un detalle pequeño, pero suficiente para hacerme dudar de mi cordura. Dejé una taza de café a medio tomar sobre la mesa del comedor antes de salir al trabajo. Cuando volví, después de 12 horas de llamadas interminables, encontré la taza vacía y cuidadosamente lavada en el fregadero. No era posible. Nadie más tenía acceso a mi casa. Pensé que quizá por el cansancio lo había hecho sin recordar, pero al mirar alrededor noté algo que me congeló. Los 3 espejos estaban de nuevo en la sala, colocados en triángulo sin que yo los hubiera movido. La vela, esta vez, estaba consumida casi hasta el final, la cera derretida formando figuras en el suelo como ramas retorcidas que se extendían hacia los muebles. El olor a humo impregnaba el aire y, sin embargo, yo no había encendido nada. Me forcé a respirar profundo, a convencerme de que era víctima de una especie de sonambulismo. Quizá el estrés del trabajo y la soledad me habían llevado a manipular esos objetos de manera inconsciente, pero al acercarme a los espejos vi algo imposible de explicar. Marcas en la superficie, como huellas de manos pegadas al vidrio, pero no eran de mi tamaño ni de mi forma. Eran delgadas, alargadas, con dedos que parecían más hueso que carne, y en algunos bordes se distinguían rasguños, como si uñas demasiado largas hubieran intentado atravesar el cristal desde el otro lado. Esa noche no pude quedarme en el departamento. Salí con una mochila y me quedé en un hotel barato, pensando que al menos ahí podría descansar. Y sí, dormí. Pero lo que soñé fue peor que cualquier vigilia. Soñé que estaba sentado frente a los 3 espejos, igual que la primera vez, pero mi reflejo no me imitaba. Sonreía de manera torcida, sus labios partidos dejando ver dientes ennegrecidos. Se inclinaba hacia adelante,
mientras yo permanecía inmóvil. Luego, desde el reflejo de la izquierda, una sombra se descolgó como un líquido espeso, arrastrándose hacia mí. Justo cuando estaba por tocarme, desperté empapado en sudor, con un dolor en el brazo derecho. Encendí la luz del hotel y casi vomito de la impresión. Tenía 3 marcas en la piel, paralelas, como si alguien me hubiera rasguñado con uñas metálicas. No sangraban, pero ardían como fuego. Toqué el celular con manos temblorosas y vi la hora. Las 3:33 de la madrugada. La hora maldita, pensé. Volví al departamento al día siguiente con la esperanza de encontrarlo en calma, pero apenas crucé la puerta, supe que todo había empeorado. El aire era sofocante, pesado, como si alguien hubiera estado fumando durante horas, y lo primero que vi me dejó helado. Sobre la mesa estaba la vela negra, esta vez intacta, completamente nueva, como si alguien la hubiera reemplazado. Lo más perturbador no fue eso, sino lo que encontré en la pantalla de mi computadora, que yo había dejado apagada. Un archivo abierto, un documento de texto con una sola frase repetida cientos de veces. Sigue jugando, Daniel. Ya es tarde para detenerte. El golpe de realidad me rompió. Ya no podía atribuirlo al cansancio, ni a mi mente jugándome trucos. Algo real me estaba acechando. Algo que usaba mi nombre, que conocía mis miedos. Pensé en llamar a mi hermana. Pero, ¿qué le diría? ¿Que había jugado a un ritual estúpido en internet y ahora un fantasma me acosaba? No. Lo único que lograría sería preocuparla y hacerla pensar que había perdido la razón. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. No importaba cuánto intentara mantener la rutina, las señales crecían, se multiplicaban, como si la entidad se alimentara de mi miedo. Comencé a escuchar pasos en el pasillo cuando estaba solo, el crujir lento y calculado de alguien avanzando hacia mi puerta. Una vez incluso vi la sombra de 2 pies bajo el marco, pero cuando abrí, no había nada. Las llamadas también comenzaron. El teléfono sonaba en medio de la madrugada, y cuando contestaba escuchaba una respiración profunda, húmeda, como si alguien estuviera demasiado cerca del auricular. Una vez escuché claramente mi propio nombre, susurrado con la misma voz que yo había oído en mi sueño. La tensión llegó a un punto insoportable una noche de lluvia. El agua golpeaba las ventanas y el edificio se estremecía con el viento. Yo estaba sentado en el sofá, intentando ignorar todo con una serie en el televisor, cuando la pantalla se apagó de golpe y quedó en negro. Pero no era un apagón normal, porque en ese negro se formó un reflejo, y ese reflejo no era el mío. Era un rostro pálido, con ojos hundidos, que me observaba desde dentro de la pantalla. Me levanté de golpe, tirando el control remoto. La electricidad volvió al instante. La serie siguió como si nada hubiera pasado. Pero ya era tarde. Yo había visto lo que había visto. El clímax de esa semana llegó cuando escuché golpes dentro del closet de mi cuarto. Golpes secos, insistentes, como si alguien estuviera atrapado ahí adentro. Me armé de valor. Tomé un cuchillo de la cocina y abrí la puerta de golpe. Por un segundo pensé que no había nada, pero entonces del fondo oscuro una mano huesuda salió disparada, rozando mi brazo antes de desvanecerse como humo. El cuchillo cayó de mis manos y yo retrocedí hasta chocar con la pared, temblando como un niño. Después de eso, no pude más. Me derrumbé en el suelo, sollozando de rabia y de miedo. Sentía que ya no tenía control de mi propia vida, que algo había tomado mi espacio, mi tiempo, mi mente. Lo peor es que, en medio de ese colapso, una idea se me clavó como un cuchillo. Quizá la única manera de detenerlo era seguir jugando, completar el ritual, hacer la pregunta que había quedado pendiente. Y así, con el corazón roto y la mente nublada, decidí que la próxima noche volvería a encender la vela negra y sentarme frente a los espejos. La decisión estaba tomada, aunque me doliera admitirlo. Sentía que no tenía salida. La única manera de enfrentar aquello que me atormentaba era volver al origen, al maldito ritual, como si dentro de mí hubiera una voz que me repetía una y otra vez que lo inconcluso debía cerrarse, aunque el precio fuera demasiado alto. Esa voz, claro, no era mía, pero la acepté. Esperé a que llegara la medianoche. El edificio estaba en silencio, las luces apagadas, y en mi pecho el corazón golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra. Coloqué los 3 espejos formando el triángulo en el suelo de la sala, justo como la primera vez. Puse la vela negra en el centro.
nueva, intacta, aunque juraría que era la misma que había aparecido misteriosamente sobre mi mesa días atrás. Encendí la llama y la sombra que se proyectó sobre la pared me pareció más grande que mi propio cuerpo, como si algo invisible estuviera parado a mis espaldas. Me senté frente al altar improvisado. Los espejos reflejaban no solo mi rostro, sino las paredes manchadas, la penumbra y algo más, un fondo oscuro que no correspondía a mi departamento, un vacío que se expandía detrás de mí en cada reflejo, un lugar sin forma ni límites. Sentí un escalofrío correrme por la espalda. Sabía que ya estaba dentro del juego, que no había marcha atrás. Respiré hondo y hablé, con la voz rota. Estoy aquí, quiero terminar. La llama de la vela titiló con violencia, como sacudida por un viento que no existía. Y entonces mis reflejos comenzaron a moverse de manera diferente. Uno de ellos inclinó la cabeza hacia un lado, otro abrió la boca como si gritara en silencio, y el tercero me miró con un odio tan puro que sentí que se me congelaba la sangre. No sabía qué preguntar. No quería hacerlo, pero las palabras salieron de mis labios sin que pudiera detenerlas, como si alguien hablara a través de mí. ¿Quién eres? El silencio fue inmediato, absoluto, pero en los espejos las imágenes comenzaron a deformarse. Mi rostro se estiraba, los ojos se hundían hasta desaparecer, y de la boca abierta empezaba a salir un humo oscuro, espeso, que poco a poco invadió la sala. Lo olí. Era un hedor a carne podrida, a tumba recién abierta. Y entonces la respuesta llegó. No fue una voz humana. Fue un sonido grave, profundo, que no provenía del aire sino de dentro de mi cabeza, como un retumbar que me partía los huesos. Soy el que responde. Soy el eco ni vacío. Tú me llamaste y ahora me perteneces. Grité. Me levanté de golpe, pero mis piernas no respondían. Sentí que algo me sujetaba desde los tobillos, tirándome hacia el centro del triángulo de espejos. Miré hacia abajo y vi manos negras, delgadas, con dedos largos y huesudos que emergían del suelo como raíces retorcidas. Traté de liberarme, pero cada movimiento me hundía más, como si el piso se abriera bajo mis pies. Los espejos comenzaron a vibrar, a temblar como si fueran agua en movimiento. En ellos ya no veía mi reflejo, sino escenas de lugares que no reconocía. Pasillos interminables, habitaciones llenas de cuerpos inmóviles, rostros pegados al vidrio que me miraban con ojos vacíos, implorando. Eran miles, millones, atrapados en aquel laberinto de reflejos. Comprendí con horror que todos ellos habían jugado antes, que todos habían hecho lo mismo que yo y que ninguno había escapado. «No», susurré, con lágrimas en los ojos. «No quiero seguir». Pero la voz dentro de mí rugió con fuerza, sacudiendo cada rincón del departamento. «Ya empezaste. Solo hay una salida. Entregar lo que amas». Me quedé helado. No tenía a nadie cerca. No tenía pareja ni hijos. Pero de inmediato pensé en mi hermana, en su risa, en las pocas veces que hablamos por teléfono, en la manera en que me decía: «Cuídate, Dani», con una preocupación sincera. Sentí que aquello quería arrebatarme lo único real que me quedaba. Grité con toda la fuerza de mi garganta: «¡Ella! ¡No!». Las sombras se agitaron con violencia. La llama de la vela se alargó hasta tocar el techo, y mis reflejos comenzaron a moverse de manera frenética. Uno de ellos se arrancaba los ojos, otro me señalaba con un dedo acusador, y el tercero se acercaba cada vez más al cristal, como si estuviera a punto de atravesarlo. El suelo crujió bajo mí, abriéndose en grietas por donde escapaba ese humo pestilente. Las manos que me sujetaban treparon hasta mis rodillas, hasta mis muslos, arañándome la piel con garras invisibles. El dolor era insoportable. Cada rasguño ardía como fuego líquido. En un arranque desesperado, lancé un manotazo a la vela, apagándola. La sala quedó sumida en la oscuridad total. Por un instante pensé que todo se había detenido, que el silencio era el final. Pero entonces escuché algo peor que cualquier grito: la risa. Era una risa baja, profunda, resonando en todos los rincones, y los espejos, en la oscuridad, seguían brillando con una luz enfermiza, mostrando figuras que se movían dentro de ellos, figuras que no eran yo.
figuras que avanzaban hacia el otro lado, como si estuvieran empujando el cristal para salir. Caí de rodillas, con el pecho ardiendo, con lágrimas cayéndome por la cara. No sabía qué hacer. No podía escapar, no podía luchar. Entonces, una de esas figuras logró atravesar. La vi claramente, un cuerpo alto, delgado, envuelto en sombras que se retorcían como serpientes. No tenía rostro, solo un hueco oscuro del que brotaba esa risa. Caminó hacia mí con pasos lentos, arrastrando las garras contra el suelo, dejando marcas profundas en el cemento. Quise rezar, pero no recordaba ninguna oración. Solo pude suplicar, con la voz rota: «Por favor, déjame ir». La sombra se inclinó frente a mí. Pude sentir su aliento fétido en mi cara, helado como un viento de tumba. Y entonces habló, con un susurro que me perforó los huesos. «Solo hay un precio. Entrégate tú o entrégame a ella». Lo entendí. ¿Era eso o mi hermana? Y en ese instante me odié como nunca, porque aunque quise elegir el sacrificio, aunque quise ser valiente y entregar mi propia vida, la voz dentro de mí me susurraba que no lo hiciera, que debía pensar en sobrevivir. Esa voz no era mía, pero la sentía como si siempre hubiera estado ahí. Me llevé las manos a la cabeza gritando, mientras el suelo se llenaba de grietas y los espejos estallaban en un ruido ensordecedor. Vidrios volaron por toda la sala, cortándome la piel, y la sombra estiró sus brazos, envolviéndome, y por un instante creí que todo había terminado, que mi cuerpo sería arrastrado al otro lado para siempre. Pero entonces pasó algo que aún no comprendo. La puerta de mi departamento se abrió de golpe y entró una ráfaga de viento frío. Todo se agitó, los vidrios, el humo, incluso la sombra que retrocedió unos pasos. En medio de ese caos, escuché el sonido de mi celular vibrando en el suelo, mostrando una llamada entrante. Miré la pantalla entre lágrimas y sangre. Era mi hermana. La sombra se detuvo. Los espejos vibraron como si fueran agua hirviendo, y en ese segundo de distracción aproveché para arrastrarme hacia la vela caída. Con las manos ensangrentadas, encendí el fósforo que aún quedaba en la caja y prendí de nuevo la cera negra. Un rugido ensordecedor sacudió las paredes, la sombra gritó, los espejos se agrietaron hasta convertirse en polvo y todo lo que me rodeaba explotó en un torbellino de humo y oscuridad. Sentí que me arrancaban la piel, que me partían en pedazos y luego nada, solo silencio. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo de la sala, rodeado de cristales rotos, con la vela consumida a mi lado. El departamento estaba devastado, las paredes rajadas, los muebles volcados. Mi cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, pero seguía vivo, o al menos eso creí. Cuando desperté, no supe cuánto tiempo había pasado. La luz que entraba por la ventana era gris, el amanecer o quizá un cielo nublado, y todo mi cuerpo dolía como si me hubieran atropellado. Intenté levantarme, pero el suelo estaba cubierto de fragmentos de espejo que me arañaban la piel con cada movimiento. Me arrastré como pude hasta apoyarme en la pared, respirando con dificultad, mirando la devastación de mi departamento. Todo estaba destruido, las sillas volcadas, la mesa partida en dos, el yeso de las paredes desprendido. Pero lo que más me heló la sangre fue el suelo del centro de la sala, donde antes estaban los espejos. Ahora había una mancha oscura, como quemadura, con marcas de garras que parecían arañazos en el cemento. Era la prueba de que lo que había pasado no había sido un sueño. Mi celular yacía en el piso, la pantalla rota pero aún encendida. Tenía varias llamadas perdidas de mi hermana. Con manos temblorosas marqué de regreso. Tardó unos segundos en contestar, su voz cargada de preocupación. «Daniel, ¿estás bien? Te llamé varias veces anoche. Tuve un mal presentimiento». Quise decirle la verdad, contarle que había estado a punto de condenarnos a los dos, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Solo conseguí murmurar que estaba cansado, que había tenido un mal día, y le prometí que la visitaría pronto. Ella suspiró aliviada, sin saber que su voz había sido lo único que me impidió perderme para siempre. Colgué y me quedé mirando la pantalla rota. Por un instante sentí alivio. Creí que lo había logrado, que la vela consumida había sellado lo que fuera que intentaba cruzar. Pero ese alivio duró poco, porque entonces lo escuché. Un susurro,
bajo y arrastrado, que parecía venir de todas partes. Esto no ha terminado, Daniel. Me quedé helado. La voz retumbó en mi cabeza, idéntica a la de aquella entidad que se hacía llamar el que responde. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Miré alrededor, buscando algo que no estuviera ahí, y fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque los espejos estaban hechos pedazos, cada fragmento reflejaba cosas diferentes. No era mi sala lo que devolvían, sino lugares que no existían en este mundo, corredores interminables, habitaciones oscuras donde sombras se retorcían, ojos que parpadeaban desde el vacío. Era como si cada pedazo roto fuera una ventana abierta hacia ese otro lado. Quise recogerlos y tirarlos, pero al tocar uno de los fragmentos me arrepentí de inmediato, porque en el reflejo no vi mi mano. Vi una mano huesuda, alargada, con uñas negras, que se movía con un segundo de retraso, como si fuera otra cosa imitando mis gestos. Lo solté al instante con un grito ahogado. Pasaron los días y traté de seguir con mi vida. Fui al trabajo, respondí llamadas, fingí normalidad, pero todo estaba torcido. Cada vez que veía mi reflejo, ya fuera en un espejo público, en una ventana o incluso en la pantalla apagada del celular, notaba pequeños detalles que no coincidían. Mis labios moviéndose un poco más tarde, mis ojos parpadeando sin que yo lo hiciera, o peor aún, una sonrisa deformada en mi reflejo mientras yo me mantenía serio. Si escuchaste hasta aquí, suscríbete y comparte, pero hazlo bajo tu propio riesgo, porque puede que esta historia ahora también te siga a ti.